en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oremos juntos. Señor, gracias en esta mañana, una vez más, que nos podemos reunir como iglesia para adorarte, para exaltar tu nombre a través de las alabanzas que hemos traído y hemos cantado juntos. También para las expresiones que hemos podido demostrar como iglesia unos a otros. Lo que hemos podido aprender hasta esta mañana, cómo tú nos has comenzado a hablar y a enseñar lo que necesitamos hoy día. Gracias por ello. Gracias que podemos adorarte en espíritu y en verdad y de manera tangible también a través de nuestras ofrendas. Señor, rogamos por aquellos que tienen necesidad en esta mañana, aquellos que tienen necesidad de sanidad física. Queremos rogarte para que tú intervengas. Señor, rogamos por el papá de Rolando que tuvo este accidente. Pedimos que tú sigas dándole la recuperación que él necesita. Gracias que Rolando está aún aquí, sabiendo que su papá está en el hospital y está bien, para no alarmar a todo el mundo. Pero queremos ponerlo en tus manos también esta mañana y rogar que tú le sanes completamente y le des tu paz. Rogamos por Sibul también, que esta mañana no se siente bien, pero está con nosotros. Rogamos que le des tu salud, le des la recuperación que ella necesita. Igual también varias personas en nuestra iglesia en este momento que tienen necesidades de sanidad tuya. Imploramos que tú des la sanidad que ellos necesitan esta mañana. Y aquellos que no están con nosotros también, que tienen esa necesidad, súplela. Pero ahora también queremos rogarte que tú suplas la necesidad que tenemos de ti. La necesidad de recibir tu palabra en nuestra vida, dejando que nos enseñe, que nos hable, que nos guíe, que muestre la voluntad tuya para nuestra vida. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones y haznos ver lo que nosotros necesitamos para vivir para ti en este mundo. Agradecemos, Señor, el momento que nos das. Háblanos, Espíritu Santo, a través de tu verdad. Enséñanos qué son las áreas que necesitan ser tocadas por ti. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En esta mañana seguimos el estudio del Sermón del Monte. Nuestro Señor, recuerda, es el que está hablando y ha introducido el tema de cómo vivir como creyentes, como hijos del reino. Hemos hablado de las características que debemos tener como hijos del rey, las cualidades, el carácter. Hemos hablado que debemos de ser sal y luz, una expresión tanto interna en la comunidad como también externa, mostrando la luz nuestra que Cristo nos ha dado. Ese es el llamado nuestro como hijos de Él, como iglesia, como los hijos del rey. Y esta mañana otra vez el Señor sigue hablando sobre un tema muy importante, sobre la ley y dice, y los profetas. Y el Señor es muy particular en cuanto a esto, cómo cumplir la ley y cómo no, el propósito de Él a venir no es para quitar esa ley, sino cumplirla. Cuando pensaba en este texto, una de las preguntas que en general viene a mi mente es, ¿qué tipo de persona soy yo? ¿Soy una persona que me encantan las reglas? Son unas personas que no me gustan las reglas. Creo que ahí nos dividimos casi todos. La persona que le gustan las reglas es una persona que generalmente no le gusta divagar mucho de ellas. A veces nos gusta que sean un poco más flexibles, pero generalmente las reglas son importantes porque si no hay reglas es un caos. Y por otro lado están aquellas personas que odian las reglas, que parece que fueron diseñadas para quebrar todas las reglas.
y no les gustan, pero sin embargo también son necesarias para esa persona. Ambas personas tienen algún punto de vista que es importante. No hay que ser tan rígidos con las reglas, pero tampoco podemos decir que no hay reglas. ¿Sabe? Una de las cosas que yo aprendí aquí en Tyler es que hay que seguir esas reglas, especialmente cuando hablamos de la velocidad. Y eso nos dimos cuenta muy rápido con mi esposa de que si usted va y pasa el límite de velocidad en Tyler, es muy propenso a que van a pararle y van a darle una multa o una infracción por pasarse de velocidad. Y a veces es como 1 o 2 millas. Usted se pasó y ahí están los policías de Tyler buscándole y dándole una infracción. Rápido aprendimos que realmente debemos de adaptarnos. Vea, y yo no puedo complacer a veces, a mí que me gustan las reglas. La primera vez que me dieron una infracción fue por ir muy rápido. Y la segunda vez me dieron por ir muy lento. ¿Sí ve? Y no podía creerlo. Yo dije, pero ¿cómo si yo iba? No, pero es que ibas muy lento y es un problema porque en esa bajada viene la gente muy rápido y podías causar un accidente. ¿Sí ve? Con las reglas a veces no se puede, ¿cierto? ¿Seguimos o no seguimos? Si son muy rígidas, las personas se sienten presionadas, limitadas. Y si son muy laxas, también se siente que no hay ningún control. Sin duda, todos tenemos algún punto de vista en cuanto a ello. Pero lo que vamos a ver esta mañana es cuando hablamos de este texto, es que la ley del Señor no funciona así. Hemos hablado otra vez de lo que es el carácter del cristiano, su influencia en este mundo. Ahora el Señor parece que como que estuviera fuera de tema, siguiendo la lógica. Pero ¿por qué el Señor comienza a hablar sobre el tema de la ley? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué habla sobre la ley cuando ha hablado sobre ser sal y luz? Bueno, es una introducción al tema de cómo vivir la ley del Señor en nuestras vidas. Y en los siguientes sermones que vamos a tener de aquí en adelante, vamos a mirar cómo es que Él explica que debemos vivir la ley del Señor. Pero en este texto introduce ese tema. Y como creyentes no tenemos la opción de escuchar lo que vamos a escuchar esta mañana y decir, yo voy a decidir lo que yo quiero. Es más, eso es lo que Él va a mostrarnos, que debemos de seguir la ley del Señor. No les está enseñando algo nuevo realmente. Les está mostrando cómo verdaderamente deben de vivir como creyentes, como hijos del Rey. La gente que estaba escuchando, algunos de ellos pensaron que lo que Él estaba enseñando era algo nuevo. Y que era totalmente diferente a la ley y los profetas, a lo que ellos conocían como el Antiguo Testamento. Y algunos de ellos estaban pensando, sin duda, Él va a eliminar todas nuestras leyes, va a quitar todo lo que hemos creído. Pero es muy interesante, eso no es lo que Él enseña. Quizás en esta mañana vas a escuchar cosas que no te gustan, pero no tienes la opción de hacerlas a un lado. Esa no es la opción que nos da el Señor. Eres responsable de lo que Él nos manda a hacer y de lo que Él nos enseña en su palabra, y debemos de entender que esa es nuestra responsabilidad. Al final del Sermón del Monte Él dice, Henry lo leyó esta mañana, si tú haces esto, eres como una persona que pone su vida sobre una roca. Tu vida va a estar firme, va a seguir el plan de Dios. Pero si tú pones tu vida en un fundamento como la arena, porque no quieres obedecer al Señor, tu vida va a ser desastrosa. Cuando el Señor habló estas palabras, recuerde, no está hablando como un gran maestro, está hablando como el Señor mismo, como Dios mismo. Él no dice, bueno, el Señor me dijo esto, no está diciendo, yo les digo. Cuando Él habla, es la misma autoridad de Dios, Dios mismo hablando, la segunda persona de la Trinidad diciendo, ustedes tienen que hacer esto. ¿Qué fue lo que enseñó acerca de la ley? Miremos esta mañana. Nos enseñó una vez más que debemos cumplirla, no hacerla a un lado. Ese es el tema. ¿Cómo? Número 1, Jesús nos dice que Él vino a cumplir la ley, su verdad. Versículo 17. Muy claro dice, no piensen que yo vine para quitar la ley. Para los judíos, la ley, cuando escuchamos la palabra ley, eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Ahora le voy a explicar acerca de la ley, de esos primeros 5 libros.
Ellos habían hecho una lista de mandatos basados en esos 5 libros que llaman la ley. Eso no incluye los profetas, que es la otra parte del Antiguo Testamento. Estamos hablando todo del Antiguo Testamento. Pero, note esto, toman los primeros 5 libros de la ley y escriben los mandatos. Sacaron una lista de 613 mandamientos. Y yo lo busqué esta semana y hay unas imágenes ahí. Mire, son como 4 páginas. ¿Las puedes pasar? Creo que están por ahí. Si no están, pues entonces no están. ¿No están? ¿Sí? ¿Están? ¿No están? Los estaba buscando esta semana y cuando usted ve esas 613 son como 4 páginas. Ahora, quiero explicarle algo más. De 613, consideraban 248 de ellos mandatos positivos y 365 como mandatos negativos. Aquí está lo interesante, es que para cada uno de ellos había reglas. ¿Ok? Sin duda, algunos religiosos que estaban escuchando a Jesús estaban diciendo, bueno, quizás va a quitar todo esto. Y créame, cuando uno ve esa lista de cosas, uno quizás, los que no les gustan las leyes van a decir, yo voto por eso. Y a los que les gusta van a decir, oye, yo me gustaría saber cómo hacerlo porque es bastante rígido esto. Estaban cansados algunos de tantas reglas. Le voy a decir, hay mucha gente que no está yendo a la iglesia. ¿Y sabe por qué no va a la iglesia? Pues lo escuché esta semana. Él me dice, porque la iglesia tiene muchas reglas. Para algunos de ustedes no hay reglas. Pero es que a veces convertimos la idea del Señor en reglas. Y cuando se convierte en reglas, la gente no quiere vivir con las reglas, ¿cierto? Están hartos de reglas. Además de esto, cuando hay tantas reglas y no se pueden cumplir, generalmente la gente dice, lo estoy tratando de hacer, y empieza a ver la gente la hipocresía. Pero hoy dicen que creen esto, pero hacen esto. Tienen esta regla, pero hacen esto. ¿Sí ve? Es muy probable que la gente que está escuchando a Jesús está diciendo lo mismo. Pero el Señor dice que yo he venido ¿a qué? No a quitar la ley. Wow, ese es un concepto diferente, porque aquí no quiere quitar la ley. Y cuando Mateo escribe esto, nos enseña claramente que el Señor vino para cumplir la ley. En el libro de Mateo encontramos de que Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, como el Salvador prometido. Y cuando la gente está mirándolo, el Señor está enseñando que Él vino a cumplir esa profecía bíblica. Le doy algunos ejemplos. Primero, el Señor vino y cumplió la ley a través de la profecía cumplida. Hay más o menos 300 profecías que Él cumplió cuando vino. Vea lo que dice un autor acerca de esto. Dice, hay más de 300 profecías relacionadas con Cristo que se cumplieron. Las probabilidades que solo 8 profecías se cumplieran es de una en 100,000 millones de millones. Esto es comparado si se tomaran esa cantidad de monedas y las pusieran en todo el estado de Texas, cubriéndolo con 2 pies de profundo. Las probabilidades de tomar una moneda marcada es la misma de 8 profecías cumpliéndose en Cristo. ¿Captó la idea? O sea, quiere decir que la ley de Dios es verídica, es comprobado, ¿cierto? Y en Cristo se cumplieron en su venida 300 profecías. Le doy algunos ejemplos. La Biblia dice en Mateo que Él es Emmanuel. Isaías 7:14 dice que Él se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. La Escritura nos dice en Mateo 2:4-6 que nació en Belén. Miqueas 5:2 lo profetiza. La Biblia nos dice en Mateo 2:15 que fue llevado a Egipto. Oseas 11:1 nos dice que eso iba a suceder. Fue profetizado por Juan el Bautista. En Mateo 3:3 miramos a Juan el Bautista diciendo esto. Isaías 40:3 nos dice, sí, alguien vendría a preparar ese camino y ese es Juan el Bautista. Que su ministerio comenzaría en Capernaum, en el capítulo 4 de Mateo, versículos 12 al 16. Y lo encontramos en Isaías 9:12 como una profecía. Solamente en su advenimiento, vea cuántas cosas la Escritura nos dice que Él ya cumplió al venir. Además, nos dice también que Él vendría, ¿a qué cosa? No solamente a vivir,
En Lucas 24:44, Él mismo dice, estas son las palabras que os hablé cuando resucitó, y encontró a esos 2 discípulos y les dice lo siguiente, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, esos primeros 5 libros, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciendo el Señor? La muerte mía y mi resurrección es un cumplimiento de lo que la Escritura dice. Puedo darle ejemplos. Nos dice la Escritura que moriría con criminales. Isaías 53:9-12, precisamente fue lo que sucedió. Dice que estaría sepultado por alguien que es rico. Sucedió también, de acuerdo a Isaías 53:9, que le darían a beber hiel y vinagre. Salmo 69:1, que echarían suerte sobre sus vestidos. El Salmo 22:18, que no le rompería ningún hueso suyo. Salmo 34:20, que le traspasarían el costado. Zacarías 12 días, y Salmo 22:16, que al tercer día resucitaría. El Salmo 16:10 y 11, que es citado en Hechos 2:25, nos dice que esa profecía se cumplió al resucitar de entre los muertos. ¿Tiene una idea de lo que la ley del Señor enseña? ¿Sí? Que Cristo es el cumplimiento de la ley. Cuando Él dice, yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sabe? Hay más que podemos hablar sobre eso. A través en el Antiguo Testamento encontramos tipos de Cristo o figuras de Cristo. Un ejemplo es, ustedes saben, en el Antiguo Testamento había un sistema de sacrificio, ¿cierto? ¿Para qué? Para el perdón. ¿Y sabe quién dice que la Biblia que es ese sacrificio? Juan 1:29 dice, he aquí, dice Juan acerca de Cristo al verlo pasar, he aquí, ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo, Él es el cumplimiento verdadero de ese tipo de sacrificio que hacíamos. Ahora Cristo viene para pagar por nuestros pecados. Y lo encontramos a través de la Escritura. Entonces imagínense, Cristo es el cumplimiento de la ley, no solamente en su venida, en su muerte, en las figuras o tipos que encontramos en el Antiguo Testamento, pero también encontramos la enseñanza que Él nos dio y que tenemos aquí en los Evangelios. Todo lo que Él dijo y enseñó está de acuerdo a la verdad de Dios. Nada de lo que Él dijo o hizo va en contra de la Escritura. Es más, iluminó muchas cosas que la gente no había entendido. Lo vamos a ver más adelante en ciertos siguientes sermones. Pero su enseñanza nos enseña de cómo la ley del Señor, los profetas, la Escritura del Antiguo Testamento es válida, es consistente y tiene la verdad de Dios. Además, su vida modeló lo que es vivir la ley del Señor. Sus milagros, sus sanidades, las comidas que tuvo con los pecadores, el hablar con mujeres pecadoras, el voltear las mesas del templo, todo lo que Él hizo era consistente con la verdad de Dios. Usted ve eso, cuando el Señor dice, yo he venido no para quitar la ley, sino para cumplirla. Tiene todo lo que nosotros sabemos que Él cumplió y enseñó para mostrarnos que la ley del Señor se cumplió en Él. Segundo lugar, vea lo que Él dice. No solo dice, yo he venido a cumplirla de esta manera, pero segundo dice, versículo 18, pero de cierto os digo. ¿Qué dice el Señor? De cierto os digo, esa palabra ahí de cierto, está hablando, ¿sabe cuál es la palabra? La decimos muy seguido y algunos la decimos muy trivialmente. Amén, amén. Y es muy interesante esa palabra con ese énfasis, en los evangelios no la presenta muchas veces así, pero cuando se escribe así, amén, amén, está diciendo solemnemente, esto es una verdad que deben de escuchar. Porque es importante. Amén, amén. Lo que está diciendo el Señor es que la palabra, nos va a mostrar en estos versículos, es permanente y es confiable. Amén, amén, dice.
La palabra de Dios, amén, amén, es cierto que es permanente. Vea lo que dice, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. No solo cumplió la ley del Señor perfectamente, sino que dijo claramente que ninguna parte, ni pequeña ni grande, va a pasar de ella hasta que todo se cumpla. Cuando Él dijo ni una jota, bueno, la letra que Él estaba refiriéndose es en el Antiguo Testamento una letrita que se llama Yod, que equivale a nuestra Y, que aparece 66,000 veces en el Antiguo Testamento. Ni una de esas va a desaparecer, dice. Y además dice, ni una palabra de esas, ni una jota, y en nuestra versión tenemos ahí una tilde. ¿Qué era esa tilde? Es un palito para diferenciar letras. Por ejemplo, en el hebreo hay una letra que se llama bet, que se escribe como una B, pero tiene un palito que sale así. Si usted no le pone ese palito, ya la letra cambia y es kof, es la letra K. Él dice, ni uno de esos palitos, ni uno de esas letritas más pequeñas va a pasar hasta que se cumpla. Usted sabe lo que está diciendo el Señor, que la palabra de Él no solamente es permanente, pero es confiable. Hasta que todo se haya cumplido. Hay aproximadamente 500 más profecías que deben cumplirse, aparte de las que ya se han cumplido. Dios ha probado a través de los tiempos que su palabra es confiable. ¿Quién lo dice? El Señor dice, amén, amén. La Escritura no va a pasar ni una letrita, ni nada insignificante que usted piense que es significante, hasta que se cumpla. Esto nos debe de llevar a pensar, bueno, si el Señor le dio la importancia a la palabra de esa manera, ¿no cree que sería importante nosotros darle esa importancia en nuestra vida diaria? Su palabra debe de ser nuestro alimento diario y constante. No tanto para engordarnos, sino ¿para qué? Para vivirla y compartirla. ¿Sabe? Muchos tiempos de mi tiempo con el Señor es muy interesante porque puede ser un versículo que ya he leído cientos de veces. Pero esa mañana, ese versículo me habla algo que yo necesito. Ese es el poder de la palabra del Señor. Llena mi necesidad o me hace ver mi necesidad. Muchas veces cuando vamos a un restaurante con mi esposa, le digo, ¿dónde quieres ir? Donde tú quieras. ¿Qué se te antoja? No sabes lo que tú quieras. Y cuando me dice, yo no quiero. No, eso no me gusta. Pero lo importante es esto, vamos y comemos, ¿sabe? Le voy a dar un secreto. La palabra de Dios no tiene usted que hacer eso. Decirle, tengo esta necesidad, o quiero esto, quiero lo otro. O qué se te antoja. No tienes que pedirle al Señor qué te antoja. Dios te va a mostrar a través de la palabra de Dios qué necesitas. Y lo va a hacer. Es superior a todo. Y sabe, es más importante que lo que podemos nosotros recibir de la comida. ¿Cierto? La palabra de Dios nos va a llenar. Nos va a mostrar lo que necesitamos, nos va a satisfacer. Y sabe, Dios nos va a mostrar lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Eso es lo ventajoso. No tenemos que preguntarle, Señor, y el Señor no tiene que preguntarnos mucho, ¿cierto? El Señor nos dice lo que necesitamos y nos revela a través de su palabra. El Señor dice hasta que no pase ni una jota ni una tilde, la palabra de Dios es fiel, es segura. Claro, hasta que estemos en la gloria vamos a tener uso de la Escritura. Pero ¿sabe una vez cuando se cumpla todo? No necesitaremos la Biblia literalmente como está aquí. ¿Okay? No vamos a necesitar un libro porque estaremos con el Señor. Mire lo que alguien escribió acerca de eso. En el cielo y la tierra nuevos, la ley como libro escrito ya no será necesaria. De hecho, la Biblia escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, se habrá vuelto superflua. Hasta que llegue ese momento, sin embargo, no quedará nada en lo que respecta a la realización. El programa de Dios
con respecto a Cristo, la iglesia, la humanidad en general y el universo se llevará a cabo en su totalidad. Eso va a suceder. Ahora tenemos la palabra, es fiel, nuestro Señor dice, es permanente, es confiable y no va a pasar, no va a dejar de ser hasta que se haya cumplido. En tercer lugar, el Señor nos enseña que el estándar para ser grande en el reino tiene un doble criterio. El primero de ellos se encuentra en la primera parte del versículo 19. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Note a quién estaban hablando. ¿A quién está hablando ahí? No solamente a los discípulos, a los discípulos y a la gente que está, porque hay gente también aparte de los discípulos. Dice, ¿a quién? ¿Sí lo captaron? De manera que cualquiera, ¿cierto? Cualquier persona, no están dirigidas a un pastor, no están dirigidas a los maestros, aunque sí la Biblia da una advertencia en cuanto a los maestros. Si tú quieres ser maestro, tú vas a tener un estándar más estricto por el cual Dios te va a juzgar. Pero está hablando a cualquiera de nosotros, dice cualquiera, y así enseñe. Quiere decir que esto aplica a nosotros también. A cualquiera. ¿Qué está diciendo? Cualquiera que relaje. La palabra ahí no es tanto no cumplir, sino relajar, hacer flexible o ignorar. Dice que no considere valiosos un mandamiento, el más pequeño que exista. ¿Sabe cuál era para los judíos uno de los mandamientos más pequeñitos? Dice la Escritura en Deuteronomio que si encontraban un nido con un pajarito que tenía sus huevitos y la mamá con sus polluelos y sus huevitos. Tú no podías tomar a los polluelos ni a la mamá, tenías que tomar solamente los huevitos de los pajarillos. ¿Sí entiende? Eso era un mandamiento muy pequeñito. Y un mandamiento muy grande era ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? El Señor dice, no, cualquiera que tome un mandamiento tan pequeñito, pero diga, esto no es insignificante, ese no lo voy a cumplir, pero este sí, y enseña a otros, o lo diga a otro, también va a ser pequeño en el reino de Dios. ¿Usted piensa que nosotros no hacemos eso? ¿Cuánto piensa que no hacemos eso? Ah, sí, es una trampa, no levante su mano. Muchas veces tomamos un mandamiento que es muy pequeñito. No debo de enojarme. Eso no está. Tú sabes, Señor, que yo me enojo. Tienes que entender, esa es mi personalidad. El Señor va a enseñar. ¿Oíste que fue dicho? No matarás. Mas yo os digo, cualquiera que tuviera enojo de tal manera contra su hermano, ya ha cometido el acto. Cambia eso, ¿cierto? Pero nosotros escogemos los mandamientos pequeños y decimos, eso no, pero ese sí es grande. Mientras yo no haga ese mandato grande y no lo desobedezca, yo estoy bien. No, Jesús dice, si tú quieres ser pequeño en el reino, haz eso. Pero el criterio para ser grande en el reino es, versículo 19, el que haga aún esos pequeños, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que si tú eres una persona obediente, que sigue al Señor y tomas su palabra y la obedeces, hay una categoría especial para ti en el reino. Tú serás grande en el reino de los cielos. ¿Está claro eso? El Señor nos está enseñando el criterio para ser grande en el reino. ¿Quieres ser grande en el reino? Obedece sus mandamientos, pequeños o grandes. ¿Quieres ser pequeño en el reino? Decide lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, escoge los más grandes, los más pequeños, pero también en el reino vas a tener ese mismo rango. Número 4, el Señor no solamente nos da el estándar en cuanto al criterio para ser grande, pero nos dice también cómo entrar en el reino. ¿Cuál es el estándar para entrar? Versículo 20. Pero os digo, porque os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está diciendo que el estándar para entrar en el reino de los cielos
debe de ser más grande que la manera en que estaban viviendo los fariseos y los escribas. La justicia de ustedes debe ser más grande que la de ellos. ¿Qué está hablando de justicia? Le voy a decir lo que no está diciendo. Primero, no está diciendo que es salvación por obras. Es importante eso. No está diciendo el Señor, ustedes tienen que hacer más obras que ellos para entrar en el reino de los cielos. Los líderes religiosos judíos sabían que tenían que cumplir todas estas reglas para llegar y pensaban que podían lograrlo. El Señor no está diciendo esto. Segundo, no está diciendo que hay que establecer una religión más estricta. Ya los líderes religiosos lo habían hecho, añadiendo más reglas a los mandatos para ver si las personas estaban cumpliendo o no estaban cumpliendo la verdad de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Ni ellos mismos la estaban cumpliendo. Es como hoy día en la política, ¿ok? Le voy a explicar antes que usted me diga, política, oh no, ¿por qué hablar de la política? Le voy a hablar de las leyes, cómo se forman las leyes. Hay una ley que pasó varios años aquí en los Estados Unidos, se llama The Affordable Act, muy conocido como Obamacare. ¿Ha escuchado eso? La ley tiene aproximadamente 381.517 palabras. Usted dice, oh, es largo. Pero le voy a decir, las regulaciones de esa ley son, estos son el número de palabras o de letras, 11.588.500 palabras, que equivale a 30 veces más que la ley misma. Para cada palabra se añadieron 30 palabras. Eso es lo que los fariseos habían hecho con la ley del Señor. Habían amplificado la ley del Señor para ver si estaban cumpliéndola. Pero eso se volvió imposible. Y ese es el problema con nuestras leyes. Tienen hasta sin número que dices, pero necesitas un experto que te diga, estoy cumpliendo la ley. Oh, necesitas el experto. Ve, tienes que buscar al abogado que sabe todo eso y ni siquiera lo ha leído. ¿Sí ve? Pero el estándar que el Señor está estableciendo no es eso. Él no va a mostrar, vamos a hacer una religión más estricta. Al contrario, nos va a mostrar que es más sencillo que eso y que realmente viene de algo en nuestra vida que es superior a eso, lo que vamos a ver enseguida. La manera de vivir de los escribas, que eran los que transcribían la escritura, y los fariseos y los maestros, era una vida superficial, externa, no interna, y no ofrecía ninguna seguridad para aquellos que querían saber si podían entrar en el reino. Es como si usted viniera a la iglesia y no le ofreciéramos el evangelio y le dijéramos un montón de reglas. Usted diría, ok, ¿qué es la diferencia de esto y esto? Ninguna. Pero el Señor nos va a dar la respuesta. La justicia que el Señor está hablando es una manera de vivir que refleja el carácter de Dios. Lo dijo en los primeros versículos del capítulo 5. Es una vida que se distingue en expresión genuina de una manera justa y agradable como resultado de nuestra obediencia por amor a Dios. ¿Qué estamos diciendo o qué estoy diciendo? Que obedecemos al Señor por amor a Dios. Los judíos habían tomado la ley y la habían puesto bajo un microscopio, y al ponerla amplificaron todo lo que ellos estaban viendo, de tal manera que el Dios que ellos estaban siguiendo era un Dios tan rígido y tan intolerante que nadie podía conocerlo. Ellos ofrecían su sacrificio, los judíos, constantemente a costo de vivir una vida justa, agradando a Dios. ¿Sabe qué sucedió? Dios se cansó de esos sacrificios y les dijo, estoy harto de vuestros sacrificios. No quiero más, estoy harteado. Lea en Isaías 1, 10 al 20 y se va a dar cuenta. Dios dice, harto, no me den más de esos sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, no me están obedeciendo.
no me aman. En lugar de haber tomado la ley del Señor, como dice Deuteronomio 6, al Señor dice que, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos habían hecho un montón de reglas que no mostraban el amor a Dios. Obedecemos a Dios por amor. Obedecer por obligación, aunque no es malo en sí, nos puede llevar a una religión externa sin valor. La obediencia cuesta. ¿Cómo es posible? Ok, el Señor dijo, hay que obedecer la ley por amor. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Es posible. Claro que es posible. Hay un libro en la Biblia que es tan claro en cuanto a cómo hacerlo. El libro es Primera de Juan. ¿Lo ha leído antes? Si no, léalo. Miren lo que dice, Primera de Juan 2, 3 a 5. Y dígame si no es claro, usted vaya escuchándolo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Eso está bien, yo entiendo. Ok. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Lo entiendo, ok, es fácil. Yo amo, si yo amo a Dios yo obedezco, si obedezco yo le amo, ¿cierto? Guarda sus mandamientos. Vamos a ver más claro todavía. Capítulo 5, versículo 1, escuche. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, que es Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Está diciendo que para que yo pueda amar a Dios tengo que, ¿qué cosa? Ser nacido de Dios. Y eso sucede a través de Cristo. El que conoce a Cristo obedece los mandamientos del Señor. Pero Dios tiene que producir ese cambio en la vida de esa persona a través de Cristo. Y el que cree en Cristo y permanece en Cristo puede obedecer sus mandamientos. Escuche Primera de Juan 3, 4 a 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Sabemos eso. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es? Cristo. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué está diciendo? Que es a través de Cristo somos perdonados, pero a la vez podemos permanecer en Él. Y permanecer en Él quiere decir que vamos a obedecerle. Capítulo 4, versículo 15, en 1 de Juan dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, eso es creer en Cristo. Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Sí ve? Cree en Cristo, tú vas a permanecer en Dios. Permaneces en Dios, vas a obedecer. Vas a mostrar el amor a Dios. Quiere decir, cuando tú amas a Dios también, ya los mandamientos de Él, dice en 1 Juan 5, 3 al 5, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí ve? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué está diciendo? Cuando tú crees en Cristo, hay un cambio en tu vida, hay una transformación a través de Cristo que te da el poder para vivir la vida que Él ha diseñado en su palabra para ti y para mí. Y sus mandatos van a ser un acto de amor hacia Él, pero debes de permanecer en Él, en sus mandatos. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir los mandatos, está obrando en nuestra vida. ¿Está claro eso? Espero que sí. Mire lo que dijo un autor esta semana, me encantó lo que él dijo. Dijo, la comunión de Dios es deliciosa, más allá de todo lo que se puede decir. Él tiene comunión con estos redimidos en una comunión fácil
y desinhibida, que es reparadora y sanadora para el alma. No es difícil de complacer, aunque puede ser difícil de satisfacer. Él espera de nosotros solo lo que Él mismo ha provisto primero. Es rápido en marcar todos los esfuerzos simples para complacerlo y tan rápido como para pasar por alto las imperfecciones cuando sabe que teníamos intención de hacer su voluntad. Nos ama por nosotros mismos y valora nuestro amor más que las galaxias de los mundos creados. Oh, wow. Es nuestra interés. Dios se deleita en la comunión con nosotros. Es menos que lo que ustedes pensamos de exigente que nosotros pensamos porque conocemos a Cristo. Y mire también lo que escribe más adelante. Dice, qué bueno. Y esto me hizo pensar. A veces pensamos que Dios es ese compañero difícil con el que vivimos. Dios cuánto me pide. Miren lo que Él dice. Qué bueno sería si pudiéramos aprender que es fácil vivir con Dios. Él recuerda nuestra forma humana y sabe que somos polvo. Puede que a veces nos discipline, es cierto. Pero incluso esto lo hace con una sonrisa, la orgullosa y tierna sonrisa de un padre que estalla de placer del correr de perfección, pero un hijo prometedor que viene cada día para parecerse más y más al único de quien es hijo. Interesante. ¿Sabe? Dios es un compañero fácil de vivir. No es tan difícil como nosotros lo pensamos. ¿Por qué? Somos sus hijos. En esta mañana quiero que pensemos en las siguientes preguntas. Y a propósito, están en su teléfono, en la aplicación. Mire lo que dice esta pregunta. ¿Es la verdad de Dios la guía de tu vida diaria? ¿Es suficiente la palabra de Dios o buscas algo más? Te voy a decir esto. No busques completa satisfacción en las personas. No va a haber. Ni tu esposo, ni tu esposa, nadie. No lo va a haber. No lo busques en las citas famosas de aquellos que dan el positivismo para poder autorrealizarte. No está ahí. No busques en los perfiles. Me llegan por correos el enneagrama cristiano. Es like, wow, un perfil que me dice cómo puedo yo llegar a ser tal persona. No, ¿sabes cuál es? La verdad de Dios en tu vida. Búscala en la palabra porque es suficiente para ti. Número 2, lo que quiero preguntarte es ¿qué pasos vas a dar para aplicar y cumplir la verdad de Dios que has escuchado? ¿Vas a dedicar más tiempo con Dios, con el Señor, quien es fácil vivir? Él se complace de ti. Pero ¿por qué tú no le complaces a Él? En tercer lugar, de todo lo que puedes ver en la Escritura, ¿qué es lo que te está mandando a hacer? ¿Qué vas a aplicar en esta mañana a tu vida que Dios te está hablando? Señor, gracias te damos en esta mañana por revelarnos tu verdad. Gracias que nos amas tanto que no creas ninguna confusión de que realmente eres un Dios amante que ama a sus hijos y desea vivir con ellos y gozarse con ellos y guiarlos completamente para que sus vidas sean luz y sal en esta tierra, sean la atracción principal de este mundo, para que tu nombre pueda ser magnificado, glorificado y mostrado al mundo que necesita ver la verdad tuya, que está confuso, perdido, pero tú nos has dado la oportunidad como tus hijos de reflejar la imagen tuya. Rogamos que hagas la obra en nuestras vidas donde están en este momento. Tú sabes si estamos estancados por las razones que nosotros hemos creado, las reglas,
los métodos o las cosas de este mundo que nos han impedido crecer. Ayúdanos en esta semana a gozarnos en ti, el Dios que nos ama, y a obedecerte porque te amamos, porque tú nos has amado primero. En el nombre de Cristo, amén.